Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, vuestro canal de Fernando Ferlaso, en busca de lo enigmático. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de la muerte. La muerte, a veces referida por los eufemismos deceso, defunción, fallecimiento, óbito, expiración, perecimiento, fenecimiento o cesación, es un efecto terminal que resulta de la extinción del proceso homeostático en un ser vivo, y con ello el fin de la vida. Puede producirse por causas naturales, vejez, enfermedad, consecuencia de la cadena atrófica, desastre natural o inducidas, suicidio, homicidio, eutanasia, accidente, desastre medioambiental. El proceso de fallecimiento, si bien está totalmente definido en algunas de sus fases desde un punto de vista neurofisiológico, bioquímico y médico, aún no es del todo comprendido en su conjunto desde el punto de vista termodinámico y neurológico, y existen discrepancias científicas al respecto. La muerte se puede definir como un evento resultante de la incapacidad orgánica de sostener la homeostasis. Dada la degradación del ácido desoxirribonucleico contenido en los núcleos celulares, la réplica de las células se hace cada vez más costosa. En el siglo XX, la muerte se definía como el cese de la actividad cardíaca, ausencia de pulso, ausencia de reflejos y de la respiración visible. No obstante, con base en estas evidencias insuficientes, muchas personas fueron inhumadas estando en estado de vida latente o afectadas por periodos de catalepsia. Posteriormente, gracias a los avances tecnológicos y al mejor conocimiento de la actividad del cerebro, la muerte pasó a definirse como la ausencia de actividad bioeléctrica en el cerebro, verificable con un electroencefalograma. Más tarde aún, esta evidencia demostró ser insuficiente, al demostrarse que el fenómeno de ausencia de actividad bioeléctrica en algunos casos muy excepcionales podía ser reversible, como en el caso de los ahogados y dados por fallecidos en aguas al borde del punto de congelación. La medicina forense nos da su punto de vista de su visión de la muerte. Pasamos a la muerte cerebral. Es una forma irreversible de la pérdida de conciencia que se caracteriza por una desaparición completa de la función cerebral, con mantenimiento de la contracción cardíaca. Gracias al avance tecnológico de la medicina, hoy es posible mantener una actividad cardíaca y ventiladora artificial en cuidados intensivos en una persona cuyo corazón ha dejado de latir y que no es capaz de respirar por sí misma, por lo cual esto demuestra que no ha fallecido. El protocolo utilizado para el diagnóstico de la muerte en este caso es diferente y debe ser aplicado por especialistas en ciencias neurológicas, y se habla entonces de muerte cerebral o muerte encefálica. En el pasado, algunos consideraban que era suficiente con el cese de la actividad eléctrica en la corteza cerebral, lo que implica el fin de la conciencia, para determinar la muerte encefálica, es decir, el cese definitivo de la conciencia equivaldría a estar muerto. Pero hoy se considera en casi todo el mundo difunta a una persona incluso si permanece con actividad cardíaca y ventiladora gracias al soporte artificial en una unidad de cuidados intensivos, tras el cese irreversible de la actividad vital de todo el cerebro, incluido el tallo cerebral, la estructura más baja del encéfalo, encargada de la gran mayoría de las funciones vitales, comprobada mediante protocolos clínicos neurológicos bien definidos y respaldada por pruebas especializadas.
En estos casos, la determinación de la muerte puede ser dificultosa. Un electroencefalograma, que es la prueba más utilizada para determinar la actividad eléctrica cerebral, puede no detectar algunas señales eléctricas cerebrales muy débiles, o pueden aparecer en él señales producidas fuera del cerebro y ser interpretadas erróneamente como cerebrales. Debido a esto, se han desarrollado otras pruebas más confiables y específicas para evaluar la vitalidad cerebral, como la tomografía por emisión de fotón único, SPECT cerebral, la panangiografía cerebral y el ultrasonido transcraneal. La muerte súbita. La muerte súbita o muerte instantánea sobreviene de manera abrupta con la invalidación instantánea de uno o más órganos esenciales para el sustento de la vida, un fulminante derrame cerebral, un síncope cardíaco agudo o por medio de un suceso violento abrupto, onda expansiva de una explosión o un accidente con mucha energía desarrollada. La muerte como contraste. Es el fin de la vida opuesto al nacimiento. El evento de la muerte es la culminación de la vida de un organismo vivo. Sinónimos del sustantivo muerte son óbito, defunción, deceso y fallecimiento. Entre los adjetivos, occiso se aplica cuando la persona falleció violentamente. Se suele decir que una de las características claves de la muerte es que es definitiva. Y en efecto, los científicos no han sido capaces hasta ahora de presenciar la recomposición del proceso homeostático desde un punto termodinámicamente recuperable. A continuación tenemos las consecuencias psicológicas de la muerte humana, el deseo y la capacidad de morir, en las que entraría el suicidio, el instinto de supervivencia, el miedo a la muerte. Por último, la muerte en la sociedad humana, la concepción de la muerte como fin o como tránsito, su creencia en una vida después de la muerte, en el juicio final, actúan como condicionantes para la actuación de los individuos en un sentido u otro. La idea de inmortalidad y la creencia en el más allá aparecen de una forma u otra en prácticamente todas las sociedades y momentos históricos. Usualmente se deja al arbitrio de los individuos, en el marco de los conceptos dados por su sociedad, la decisión de creer o no creer y en qué creer exactamente. La esperanza de vida en el entorno social determina la presencia en la vida de los individuos de la muerte y su relación con ella. Su presencia en el arte es constante, siendo uno de los elementos dramáticos en los que más se recurre tanto en el teatro como en el cine o en novelas y relatos. A continuación estarían las tradiciones religiosas cristianas con respecto a la muerte. La muerte en enfermos terminales. Existen 5 fases por las que pasa todo enfermo terminal, es decir, el aquejado por un mal incurable, cuyo desenlace fatal ocurrirá dentro de unos pocos años o incluso meses. La primera, negación. El enfermo no asume la realidad que aparece ante sus ojos. La segunda, ira. Ya se ha interiorizado la condición irreversible, pero se responde a ella con un estado de cólera, envidia y resentimiento. La tercera, la negociación. La persona busca llegar a un pacto con la muerte, aspirando a prolongar el tiempo de vida a cambio de algo. En la cuarta aparece la depresión. El individuo comienza a perder interés por su entorno. Y en la quinta y última viene la aceptación. La persona enferma asume su condición
y se predispone a morir. A continuación, podemos hacer un pequeño esbozo de lo que es la muerte desde el punto de vista de la mirada de la historia, la literatura y el arte. En general se llama muerte a todo fenómeno en el que se produce una cesación. En sentido más estricto se refiere este término a la cesación de la vida y en especial a la cesación de la vida humana. El relieve de este tema se debe sobre todo al concepto que se tenga de la muerte, responde a la concepción que se tenga del mundo y lleva en sí la pregunta sobre el sentido de la vida, sea que se considere posible la inmortalidad, sea que la muerte se aborde como el límite absoluto de la existencia humana. Sobre la fuerza emocional telúrica de la muerte, que ha sido, es y será punto de partida del más grave raciocinio. La muerte, a través de la historia, ha demostrado que el hombre común, el de la vida cotidiana, escritores, artistas y músicos, poco se han sustraído al tema de la muerte. La muerte y el amor, inseparablemente unidos, fecundan la conciencia del hombre y le sugieren ideas y sentimientos. La muerte destruye para unos, el amor crea para otros. Este crear y destruir, en riguroso turno de poder, forman la trama de la gran tragedia de la vida. En cuanto a la muerte a través de la historia, cuando la muerte se considera como algo que ocurre a la existencia humana, entonces es posible apreciar varias concepciones acerca de la misma. Así tenemos la muerte como principio de una nueva existencia. Algunas religiones orientales consideran la muerte como el retorno al mundo del cual hemos salido. De ahí el tierra eres y en tierra te convertirás. También la idea del eterno retorno. La muerte entendida como limitación de la existencia, según define el existencialista Karl Jaspers en 1883-1969, la muerte es la situación límite, inevitable a todo hombre. En tal sentido es decisiva, esencial, ligada a la naturaleza humana en cuanto tal, signo inequívoco de la finitud. Y por último, la muerte es el problema fundamental del hombre. El solo hecho de tomar conciencia de la muerte basta para engendrar la angustia y caracterizar la existencia humana. La existencia es la vida más la conciencia de la muerte. De acuerdo con Iribarren, en 1965, los únicos capacitados para hablar de la muerte son los muertos. Pero los muertos nada dicen, porque están mudos, y delegan en los vivos la pretensión imposible de comprender y definir el gran enigma. A continuación estaría el culto a los antepasados. Por no extenderme sobremanera, la máscara y la muerte. Los egipcios fueron los primeros en recubrir las caras de los muertos con máscaras funerarias. Prisionero de su semejanza transfigurada, el difunto no podía tener acceso al mundo de los vivos. La máscara egipcia nace ligada a la muerte. Se presentaba a primera vista como un tabique estanco, una separación entre dos mundos. En realidad, la muerte en Egipto era delgada como una máscara. Era una muda y no un aniquilamiento, un paso y no un término. Morir era viajar con serenidad como un sueño.
no había muerte sino muertos. Los primeros romanos le rendían culto a los antepasados y las máscaras cumplían funciones funerarias. Estas se moldeaban con cera en las caras de los difuntos, que eran llevadas por los miembros de la familia en cada nueva muerte y que representaban a los antepasados. Con el pasar de los tiempos, la conciencia trágica se perderá con la máscara escénica de los romanos, grotesca y caricaturesca. La máscara griega, destino y tragedia. La máscara africana no es la fijación de una expresión, sino una aparición que hace nacer la angustia de una presencia mágica. Los cristianos desde los profetas a la Edad Media. La muerte para los judíos, los ortodoxos y los islámicos. La muerte en el Renacimiento, en la modernidad tardía. Por último, la muerte en la literatura y el arte. Pasamos ahora a tratar el tema de las ECM, que aunque ya le dedico otros programas, pues vamos a referirnos en lo que respecta a la muerte, todas las experiencias cercanas a la muerte. Para ello me valgo de una entrevista que el doctor José Miguel Gaona realiza a colación de su libro Al otro lado del túnel, del cual dice que el fenómeno de las ECM afecta a todo tipo de personas, independientemente de su formación cultural o creencias religiosas. Casi todos los seguidores del misterio, y desde luego todos los seguidores de los programas de Iker Jiménez, ya sean en televisión de Cuarto Milenio o en radio, como era Milenio 3, sabemos quién es el doctor Gaona. Su rostro se hizo conocido en sus programas, pero su fama no se debe simplemente a aparecer por allí, sino a su valentía a la hora de investigar con la mente muy abierta todo aquello que la ciencia no ha podido demostrar o aclarar con una respuesta que satisfaga a todos. Una de las cosas que llamaron su atención fueron las experiencias cercanas a la muerte, porque hasta él también llegaron experiencias personales, y como Raymond Moody, José Miguel Gaona decidió investigar, recopilar información y ofrecernos el libro sobre el que basamos esta entrevista de Al otro lado del túnel. A continuación, algunas de esas preguntas de esa entrevista al doctor Gaona, en la cual se le pregunta el mismo concepto de experiencias cercanas a la muerte. Implica que no se ha muerto. Entonces, ¿cómo podemos deducir que hay algo más cuando solo tenemos esas experiencias? Es cierto, ya que el nombre de experiencias cercanas a la muerte puede inducir a la confusión. Por ejemplo, si un proyectil pasa a escasos centímetros de nuestra cabeza, realmente nos hemos encontrado muy cerca de la muerte, pero no experimentamos una ECM. Para que ésta se manifieste, tiene que aunarse una serie de elementos. Quizás uno de los más importantes es la percepción de que nuestro final se halla cercano. Asimismo, existen casos documentados de personas que han sufrido una muerte clínica, por ejemplo, electroencefalograma plano, y que supuestamente han vivido la susodicha experiencia durante su transitorio óbito. Este último hecho, muerte clínica más ECM, crea profundo malestar entre los negacionistas, que ven desde su visión
la imposibilidad de que esto ocurra a pesar de que existen algunas publicaciones científicas que así lo avalan. Personalmente creo, dice el doctor Gaona, que todavía queda mucho por estudiar al respecto y aclarar el momento exacto en que se genera la ECM. En otra de las preguntas realizadas al doctor Gaona, se le pregunta que tanto las personas que han experimentado una experiencia cercana a la muerte como las que han visto ovnis acostumbran a tener experiencia extracorpórea. La pregunta es si puede haber alguna relación entre ambos fenómenos. El doctor Gaona contesta que lo cierto es que una pequeña parte de aquellas escasas personas que dicen haber visto un ovni muestran una ligera tendencia a sufrir una experiencia cercana a la muerte. Por el contrario, el fenómeno experiencia cercana a la muerte es infinitamente más extenso y afecta a todo tipo de personas, independientemente de su formación cultural o creencias religiosas. La revisión de la vida, ver toda tu vida en segundos como una película, cuando se supone que estás muriendo, se da en unas culturas, mientras que en otras no sucede. Incluso en cada cultura se experimenta de forma diferente. ¿Puede ser entonces un proceso fisiológico que está ligado al entorno cultural y religioso en el que se ha vivido, o hay algo más? Efectivamente, debemos pensar que nuestra experiencia es posteriormente interpretada mediante nuestras claves culturales, que son las encargadas de traducir el proceso para hacérnoslo comprensible. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos túnel no deja de ser un punto de luz central, que en medio de la oscuridad va creciendo. Para nosotros es un túnel, pero para muchos asiáticos es tan solo una luz que lo invade todo. En otra de las preguntas que se le realiza en la entrevista al doctor Gaona, ¿se considera la ECM como un fenómeno paranormal? Si fuera así, la experimentación científica se debe encontrar con dificultades importantes para llegar a conclusiones válidas. ¿Cierto? Las herramientas de la ciencia son muy limitadas a este respecto. Estamos literalmente en pañales, dice el doctor Gaona. Algunos experimentos que se han realizado no dejan de ser toscos en relación a la complejidad de los elementos estudiados. Tenemos que reconocer, por ejemplo, cosas muy obvias y que constituyen un desafío a la ciencia. Por ejemplo, todavía no sabemos exactamente en qué consiste la consciencia, ni mucho menos dónde se aloja. En el proyecto AWARE del Dr. Samparnia se colocan pantallas de ordenador mirando hacia el techo donde se proyectan imágenes fuera del campo visual, tanto de los médicos como de la persona que está siendo resucitada. Supuestamente, durante la fase extracorpórea, esa conciencia del paciente podría ver dichas imágenes y relatarlas a la vuelta. Este hecho probaría objetivamente la existencia de dicho desplazamiento de la consciencia. El proyecto se encuentra en su fase final. Ahora bien, ¿acaso nuestra conciencia se comporta de igual manera durante un estado normal de vigilia que durante una ECM? ¿Nos acordamos, por ejemplo, del modelo y matrícula del último coche que hemos visto antes de entrar en casa? Seguramente no, y eso que lo hemos visto. En otra de las preguntas que se le realiza al doctor Gaona, ¿los seres que acompañan en la luz difieren según la religión? ¿Es un fenómeno propio de cada cultura? Lo cierto es que los acompañantes suelen diferir incluso según cada persona que vive en una ACM. Los niños suelen encontrarse con otros niños,
adultos y en ocasiones hasta mascotas, algunos con seres de luz, los adultos más bien con familiares ya fallecidos, y seres que aparecen cubiertos de un manto lumínico. En estos casos de personas impregnadas de luz, se produce una interpretación posterior de su compañía o visión. Es decir, los cristianos relatan haberse encontrado con Jesucristo, los musulmanes con Mohamed, budistas con Buda, etc. Estoy sacando las preguntas más interesantes de esta entrevista realizada al doctor Gaona. En otra de ellas se le pregunta: ¿pueden ser manifestaciones de la propia persona que todos los recuerdos y las imágenes procedan de su interior? A lo cual el profesor Gaona contesta: en principio es una hipótesis plausible. Más aún, dichas imágenes y recuerdos, en principio, mientras no se demuestre lo contrario, proceden necesariamente del interior de nuestra mente y de su base anatómica llamada cerebro. Por ello, las líneas de investigación actuales se centran sobre todo en una de las fases de las ECM, que son las experiencias extracorpóreas, ya que la supuesta visualización de situaciones fuera del campo visual, en ocasiones a mucha distancia, no tiene hoy por hoy ninguna explicación científica, y su comprobación revolucionaría todos los cimientos de la ciencia actual, amén de ser un hecho objetivable. En otras de las preguntas se le consulta al doctor Gaona si hay una interacción más allá de un contacto semejante al telepático. Aquellas personas que han tenido una ECM refieren haberse comunicado en un lenguaje no verbal que sí se asemeja al telepático, es decir, relatan que han conocido el contenido del pensamiento ajeno, así como ha sido posible su respuesta sin intervenir la palabra. Estas son algunas de las preguntas más interesantes que considero de esta entrevista realizada al doctor Gaona a raíz de su libro que sacó titulado Al otro lado del túnel, un camino hacia la luz en el umbral de la muerte. A continuación voy a mostraros una serie de fotografías que hacen alusión tanto a la muerte como a las ECM. Aquí vemos el libro sobre las ECM de Penny Sartori. La visión de túnel. La experiencia extracorpórea. De nuevo la visión de túnel. Este es el libro de Cristina Lázaro, Lo que dicen los expertos sobre las experiencias cercanas a la muerte. Bueno, y este es el pequeño resumen que quería dejaros acerca de la muerte y las ECM.
Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente programa. Un grande abrazo.